justamente agradezco la presencia en el estudio de Gerardo Cleto López Becerra. Él es presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo del Distrito Federal. Muy buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros, Gerardo. Pedro, no, muchas gracias a ti por invitarme. Ha sido un año plagado de marchas, manifestaciones, plantones, consignas, rotura de vidrios, vamos, una serie de cosas entre anarquistas y no anarquistas que han dejado un daño económico a los comerciantes de nuestra capital. Fíjate, Pedro, que no íbamos tan mal este año. El primer semestre fue un semestre no tan duro como el segundo semestre del año pasado. El segundo semestre, en cuanto llegaron los maestros de la CENTA de la Ciudad de México en septiembre del 2013, las manifestaciones en la Ciudad de México encontraron el punto más alto, casi 8,000 manifestaciones realizadas entre plantones, cierres de vialidades, actos de protesta en la Ciudad de México fueron los que se dieron en el 2013. Para este año pensábamos que el fenómeno venía un poco ya más controlado porque pues la CENTE ya había reducido, no, fíjate qué interesante, la CENTE no había dejado de tener presencia en la Ciudad de México. El Monumento a la Revolución sigue parcialmente tomado en su explanada a la fecha. Lleva un año, 3 meses, ya va para 4 meses de estar tomado el Monumento a la Revolución, aunque sea en una parte parcial, en una parcialidad de la explanada. Pero lo que generó, lo que detonó las protestas en la Ciudad de México fue justamente a partir del 2 de octubre, a partir de la protesta del 2 de octubre, pues todo lo que se viene a dar, primero por una parte con las protestas del Instituto Politécnico Nacional y la reforma, el replanteamiento que hacen los estudiantes, y por otra parte el fenómeno de Ayotzinapa, los desaparecidos, los 43, ahora 42 desaparecidos, y esto detona totalmente a la fecha lo que es en el mes de octubre, noviembre y lo que va de diciembre. Ya estamos por arriba de los 300 millones de pesos perdidos en lo que han sido motivados por las protestas. Básicamente se ha afectado el sector de nueva cuenta Reforma, que es uno de los corredores más afectados, claro, siempre por las protestas, pero Bucareli no deja de ser afectado. Avenida Chapultepec, Avenida Juárez, el primer cuadro, que no es solamente los 300 metros que rodean la Plaza de la Constitución, sino que el efecto de afectación va desde pues, de la calle República del Salvador hasta prácticamente Donceles, un poco más allá, y de lo que es Eje Lázaro Cárdenas hasta atrás de Palacio Nacional. Gerardo, ¿cuáles son los sectores más afectados? En esto tenemos todos los sectores que se encuentran, todos los negocios que se encuentran en estos, en los cuadrantes. Es que hay de todo, y más hacia el primer cuadro, desde joyerías, grande, tiendas de ropa, restaurantes, tanto bueno, comida corrida, tacos, vamos. Hay que ver el general, ¿no? Tenemos en estos cuadrantes alrededor de 27,500 giros, negocios, que como lo acabas de decir, pueden ser grandes empresas, tiendas departamentales instaladas en el centro histórico, negocios medianos instalados en Paseo de la Reforma o la empresa pequeña. Pero mira, lo interesante es esto. El fenómeno en la Ciudad de México, y se repite en estos cuadrantes, el 88% de los negocios que componen los giros mercantiles en la Ciudad de México es pequeño comercio. Para recordar cuando el plantón de los maestros, sí, en el Monumento a la Revolución, primero en el Zócalo capitalino, el Distrito Federal anunció un fondo que se le iba a dar a los empresarios para poder apoyarlos en sus mermas. Sí, se habló de un programa impulsado por el jefe de gobierno, sí, que consistía en tres aspectos. Primero, el apoyo a los trabajadores. El segundo, reducción en el tema del pago de impuestos. Los impuestos locales iba a haber ahí con donaciones y pagos que se iban a contemplar. Y el tercero, préstamo para las empresas afectadas. ¿Y se dio? En realidad, el único programa que funcionó fue el programa desarrollado por la Secretaría de Trabajo, 2,600
apoyos directos que se dieron a trabajadores solamente de 3 sectores: restaurantes, hoteles y estacionamientos. Todos los demás trabajadores quedaron excluidos de este apoyo, pero fue un apoyo que fue bien recibido por el sector, básicamente de la industria sí, de porque servicios. sabemos que esto no va a parar, y aparte históricamente todos los años hay marchas, todos los años hay plantones, hay manifestaciones. Lo grave pero de ha sido esto, mucho más concentrado los últimos dos, ¿no? sí, 2013, mira, lo grave de esto es que los demás, los otros 2 programas diseñados no se concretaron. Lo que nosotros no, supimos, y gran alarde que se hizo de y ello, ¿no? se presentó como tal. Incluso se presentó un convenio con Nacional Financiera para generar incluso créditos de más de hasta 2 millones de pesos. Nada de eso funcionó, no se concretó, se quedaron en promesas. Entonces, la posición hoy en día de dueños, de encargados de negocios, es pedir que sí se genere una partida, una indemnización para los negocios que son afectados, porque no solamente son aquellos negocios, los negocios que sufrieron alguna rapiña, o que sufrieron alguna violencia, o que tuvieron alguna pérdida por la agresión directa. Pero eso lo cubre un seguro. Eso lo puede cubrir Ahora, un seguro. lo que no cubre un seguro es la pérdida económica. Es la pérdida económica. La 90. Es el que no tengas a nadie sentado en tu restaurante porque no viene la gente. Y en un día de protesta, en un restaurante se puede perder el 90% de la venta. En una tienda se puede perder el 80, el 70% Más de la inventario. venta. Así es. Más perecederos. Así es. O sea, todos los costos inherentes a la operación de una empresa como estas, ¿no? Imagínate cuando un negocio, un centro joyero nos dice: oye, con 400 pesos de venta que tengo, o 200 pesos que tuve de una venta en un día de protesta, no alcanzo a pagar ni la luz ni el empleado. No, y entonces, si tienes a 2 o 3, más renta, más empleado, más... súmale. Esas ¿no? son las afectaciones que se están Esas son las teniendo. reales. Te agradezco mucho, Gerardo Cleto López Becerra, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo del Distrito Federal. Muchas gracias por estar con nosotros. No, el agradecido soy yo.